El tratamiento metafísico no es una plegaria ritual. No es un rezo repetido con esperanza vaga ni una meditación pasiva entregada al azar. Tampoco es sugestión, ni pensamiento mágico, ni visualización artística. Es una ciencia exacta, profunda y espiritual, cuyas bases se fundan en leyes universales del pensamiento creador. Así como la electricidad no depende de creencias religiosas y la gravedad no requiere emoción para actuar, el tratamiento funciona por alineación con la ley del bien, que es la esencia de Dios manifestada como principio operativo. En este libro no estudiaremos un acto devocional. Estudiaremos un procedimiento mental estructurado, con fases precisas y consecuencias verificables. El tratamiento no busca cambiar la mente de Dios. Dios no cambia, porque es perfección. El tratamiento corrige la mente del operador, desactivando patrones de error y reemplazándolos por equivalentes mentales fieles al orden divino. No se trata de suplicar intervención desde lo alto, sino de entrar, desde la conciencia, en sintonía con lo que ya es real en el plano espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Pablo no invita aquí a esperar milagros externos, sino a aplicar una transformación estructural de la mente como vía directa de renovación de la experiencia. Esa transformación, lógica, progresiva, radical, es el corazón del tratamiento. El tratamiento no nace del entusiasmo emocional ni de la necesidad desesperada, sino de la comprensión de que la mente humana, alineada con el principio, es el canal legítimo para la manifestación del bien. El operador no ruega, declara. No duda, afirma. No compite con el mal, lo disuelve con luz. Y no porque tenga poder personal, sino porque el principio es uno, y actúa allí donde se lo reconoce. En la práctica metafísica cristiana, el tratamiento es la herramienta central. Heredero de la fe operativa enseñada por Jesús, di la palabra y mi siervo sanará, Mateo 8, 8, el tratamiento no improvisa, aplica un orden mental riguroso para activar lo eterno en lo temporal. A lo largo de este libro, veremos con precisión sus fundamentos, su aplicación, sus errores comunes y su poder transformador. Si decides aprenderlo con humildad y aplicarlo con fidelidad, serás testigo de que la ley no falla. No porque tú seas especial, sino porque Dios es principio, y el principio siempre responde a sí mismo. El tratamiento metafísico, operación quirúrgica del alma. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. En el principio, la inteligencia detrás del tratamiento. Antes de aplicar un tratamiento metafísico, antes de pronunciar una sola afirmación, antes incluso de identificar el problema a tratar, es indispensable comprender qué es lo que realmente opera el cambio. No se trata de la palabra hablada como tal, ni de la fuerza emocional que pueda acompañarla, ni de la intensidad con que se repita una fórmula. Lo que obra el tratamiento, lo que mueve la montaña, disuelve el síntoma, transforma la condición, es el principio. Dios, en su realidad absoluta, no es una persona cambiante, voluble, sujeta a estados de ánimo. Dios es principio. Es ley viva, inteligencia activa, amor sin opuestos, bien sin sombra. Y este principio no reacciona a ruegos ni a súplicas, no actúa por favoritismo, ni puede ser convencido por quienes se sienten más necesitados o más fervientes. Dios, como principio, responde a la conciencia. Así como el fuego calienta a cualquiera que se acerque sin importar si es sabio o ignorante, justo o injusto, así también el principio espiritual responde a toda mente que se alinea con él. Y el tratamiento metafísico no es otra cosa que una alineación mental deliberada con esta inteligencia creadora. El Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Proverbios 3 y 19. La ley que gobierna la manifestación es la misma que creó los cielos y la tierra.
Esa ley no varía. No necesita ser convencida. Solo necesita ser activada conscientemente. Y esa activación ocurre cuando tu pensamiento se ordena en la verdad. No cuando lo deseas. No cuando lo sufres. No cuando lo fuerzas. Sino cuando lo comprendes y lo afirmas. La gran confusión que ha bloqueado a millones de personas por siglos es la idea de que Dios decide caso por caso, como un juez que escucha peticiones y elige a quién concederle el milagro. Esta visión antropomórfica de Dios ha mantenido a las almas en esclavitud espiritual. Un Dios con voluntad parcial, que hoy dice sí y mañana no, es una imagen mental falsa. Esa idea no puede producir transformación real, porque no se corresponde con la verdad. Dios no decide. Dios es. Y lo que Dios es, lo es eternamente. No varía. No evalúa. No castiga. No concede. Manifiesta según la ley. La ley del principio es como la ley de gravedad. No castiga al que cae desde un precipicio, ni premia al que la respeta. Simplemente opera. Si colocas correctamente un objeto sobre una superficie, se sostiene. Si lo lanzas al vacío, cae. La ley no es moral. Es inmutable. Así también el tratamiento. No opera por merecimiento. Opera por alineación. Y para que opere, tu pensamiento debe fundarse en la verdad absoluta de Dios. Dios es bien, únicamente bien. No hay en él mezcla de sombra ni dualidad. No hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Ese bien no se encuentra en un lugar específico. No vive en el cielo ni espera ser invocado desde afuera. Ese bien está dentro de ti, en el centro mismo de tu ser, como Cristo interno. Este es el Espíritu de Dios en ti. No un ángel. No una fuerza externa. Es la presencia misma, inteligente y operante, lista para manifestarse en la medida en que tú la reconozcas. Cuando dices, yo soy salud, no estás tratando de convencer a un Dios separado de que te sane. Estás activando en tu mente el principio eterno de vida, que siempre ha estado presente. El tratamiento no crea algo nuevo. Revela lo que siempre ha sido. Este es el gran secreto, el tratamiento no mueve a Dios. Te mueve a ti. No cambia la mente divina. Cambia tu percepción. Y cuando tú te alineas con la verdad, el resultado es inevitable. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Notemos, no dice que la fe te hará libre, ni que el sufrimiento te hará libre. La verdad, cuando se conoce conscientemente, es la que libera. Y el tratamiento es el proceso mediante el cual conoces, afirmas y encarnas esa verdad. Ahora bien, ¿qué es exactamente el principio? El principio es la suma total de todas las cualidades divinas activas: amor, vida, inteligencia, abundancia, orden, belleza, paz. El principio no es una persona, pero puede operar a través de la persona que lo reconoce. El principio es como la electricidad, no tiene forma, pero asume la forma del aparato que la canaliza. Así también, la verdad se manifiesta en tu cuerpo, en tu entorno, en tu situación, de acuerdo a la imagen mental que tú sostienes al tratar. La mente que aplica tratamiento debe partir de este conocimiento. No puede comenzar en la desesperación ni en el deseo egoico. Debe partir de la comprensión. Dios ya es todo lo que necesito. El bien ya está presente. El espíritu ya está en acción. Entonces, y solo entonces, la palabra que pronuncias tiene poder. Porque lo que da poder al tratamiento no es la forma de la frase, sino la conciencia desde la cual se pronuncia. Si tú dices, yo soy prosperidad, pero lo haces esperando que algo externo lo confirme, ese tratamiento está vacío. Pero si lo dices desde la comprensión de que el principio es abundancia permanente, y que tú eres canal consciente de esa abundancia, entonces la afirmación se convierte en una causa espiritual. Y lo que es causa en la mente, se vuelve forma en la vida.
Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, 11. Este versículo, tomado metafísicamente, no se refiere solo a la palabra de Dios como profecía. Se refiere a la palabra dicha en conciencia desde el principio. La mente humana alineada con la ley se convierte en canal operativo del verbo. Y ese verbo, cuando es pronunciado con comprensión del principio, nunca falla. Por tanto, el primer paso antes de tratar no es buscar solución. Es recordar que es Dios. Porque solo cuando sabes que es Dios, sabes quién eres tú. Y solo cuando sabes quién eres, puedes hablar con autoridad. El tratamiento no es magia. Es ciencia. Y como toda ciencia, exige comprensión de su fundamento. Ese fundamento es el principio. Eterno. Inmutable. Presente. Operativo. Y tú, que has sido creado a imagen y semejanza de ese principio, tienes acceso total a su poder. ¿Estás listo para aplicarlo desde la verdad? Entonces continúa con el próximo capítulo. Porque ahora comenzaremos a desmantelar la raíz del problema, el error mental. Capítulo 2. Que el error, la raíz psíquica del problema. Ninguna condición adversa es un hecho independiente. No existe tal cosa como un problema aislado, nacido al azar, sin conexión con la vida interior del que lo experimenta. Toda dificultad, sin excepción, sin importar su gravedad ni duración, es la manifestación visible de un patrón mental erróneo sostenido en el subconsciente, operando de forma automática, como una causa sembrada cuya cosecha inevitable es el problema que ahora se presenta. No hay causas externas. No hay accidentes metafísicos. No hay mala suerte ni castigos de Dios. Todo problema tiene una raíz mental. Y esa raíz es siempre un error. Aquí nos enfrentamos al primer gran acto de honestidad que requiere el tratamiento metafísico: dejar de ver el problema como algo que nos ocurrió desde fuera y comenzar a contemplarlo como una imagen, consciente o inconsciente, que nosotros mismos hemos sostenido, quizás por años, quizás por generaciones, quizás sin saberlo, pero siempre con el poder creador de nuestra mente. Porque la mente, aun sin intención consciente, es siempre creativa. Así como el cuerpo respira sin que tú lo ordenes, así también tu mente proyecta imágenes sin que tú siempre lo sepas. Y esas imágenes, una vez aceptadas por el subconsciente, se manifiestan como hechos. Jesús, conocedor profundo de estas leyes, jamás trató a los enfermos desde la conmiseración. Nunca diagnosticó una enfermedad desde sus síntomas, ni justificó una limitación desde las condiciones externas. Siempre fue al centro, al núcleo, al punto donde la imagen errónea podía ser sustituida por la verdad. Cuando dijo: «No peques más, para que no te venga alguna cosa peor», Juan 5 y 14. No estaba hablando de pecado moral. Estaba hablando de error mental. Porque pecar, en su sentido original, significa errar el blanco. Y errar el blanco, en términos metafísicos, es sostener una imagen mental contraria al principio. Todo problema es un error de visión. Una imagen falsa, inconsciente, equivocada, que ha sido aceptada como verdad por el subconsciente. Esa aceptación ocurre de muchas formas. A veces, se hereda culturalmente. El niño que crece escuchando que el dinero corrompe, probablemente desarrollará bloqueos financieros sin saber por qué. A veces, se internaliza por repetición. La persona que oye desde pequeña que todos los hombres son iguales, probablemente saboteará toda relación amorosa que apunte a lo verdadero. A veces, se graba por trauma. Una humillación sufrida en la infancia puede sostener una imagen de inferioridad que se proyecte luego en decenas de experiencias laborales, sociales o afectivas. Pero sin importar cómo se formó, el error siempre actúa igual, como una orden automática al universo. El subconsciente es obediente. No juzga. No evalúa. No distingue entre lo que deseas y lo que temes.
Simplemente recibe imágenes sostenidas con carga emocional y las transforma en hechos visibles. Es como una tierra fértil, lo que siembres, crecerá. No importa si es trigo o cizaña. Si lo sostienes, lo cosechas. Por eso es inútil tratar el efecto. Cuando una persona sufre de escasez y solo busca más dinero, sin revisar la idea que sostiene sobre la pobreza, el tratamiento no funcionará. Cuando alguien pide sanación física, pero cree en lo profundo que la enfermedad es parte de su cruz, el tratamiento será estéril. Cuando alguien quiere un cambio en su entorno, pero mantiene en su interior la convicción de que el mundo es peligroso o la vida es lucha, esa creencia saboteará todo avance. Toda curación debe comenzar en el nivel de la causa. Y la causa está siempre en la imagen mental aceptada como verdad. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23, 7. Este versículo no puede ser tomado a la ligera. La palabra pensamiento, en el contexto hebreo, no se refiere a ideas pasajeras, sino a lo que uno acepta en lo íntimo como su identidad. Lo que sostienes en tu corazón, tu subconsciente, se vuelve tu experiencia. Por eso, antes de aplicar cualquier tratamiento, debes descubrir cuál es el error específico que ha generado la condición. No se trata de buscar culpas, sino causas. No se trata de castigarse, sino de comprender. Y comprender requiere observar sin miedo, sin evasión, sin racionalización. Este es el paso que la mayoría quiere evitar. El ego prefiere pensar que el problema vino de afuera, de la economía, de la genética, del gobierno, del cónyuge, de la infancia. Pero mientras se conserve esa proyección, el poder seguirá afuera. Y el tratamiento será débil. Porque el tratamiento solo actúa cuando asumes tu poder creador. Y no hay creación sin responsabilidad. Ahora bien, ¿cómo se forma el error? El error comienza como una idea aceptada sin examen. Puede venir de un padre temeroso, de un dogma religioso mal comprendido, de una experiencia traumática no procesada, de una interpretación equivocada de las escrituras, o incluso de una vida anterior que dejó una impresión persistente. No importa de dónde venga. Si está sostenido con emoción y repetición, se convierte en imagen mental. Y esa imagen, tarde o temprano, encuentra las condiciones para expresarse. El subconsciente no olvida. Lo que se ha impreso allí sigue operando hasta que es traído a la conciencia, comprendido y reemplazado. Ese es el trabajo del tratamiento: detectar el error, negarlo como falso, afirmar la verdad y sellarlo con gratitud. Pero si no detectas primero el error, los otros pasos serán débiles. Estarás afirmando salud sobre un cimiento de miedo, prosperidad sobre una base de indignidad, amor sobre una identidad herida. La imagen mental errónea es como un molde distorsionado. Puedes verter dentro de él toda la energía espiritual que quieras, pero el resultado seguirá siendo defectuoso. El molde debe ser disuelto antes de intentar manifestar un nuevo resultado. Esto es lo que Jesús llamaba arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Arrepentirse no es llorar por el pasado. Es cambiar de mente. La palabra griega original es metanoia, que significa precisamente eso: transformación profunda de la mente. Y el tratamiento comienza allí. ¿Estás dispuesto a mirar dentro? A reconocer que cada dificultad que enfrentas tiene una raíz mental que puedes identificar y sustituir. A aceptar que no eres víctima, sino creador inconsciente. Si tu respuesta es sí, entonces el tratamiento es para ti. Porque ya no tratas de cambiar el mundo. Tratas de reconocer el error y sustituirlo por verdad. En el próximo capítulo, aprenderás cómo hacer ese diagnóstico espiritual, cómo detectar la causa mental específica de cualquier problema. No desde la teoría, sino desde la observación directa, guiada, clara. Porque una vez que ves el error, el tratamiento ya ha comenzado. Capítulo 3: Diagnóstico espiritual: cómo identificar la causa mental.
Una de las causas más comunes de ineficacia en la práctica del tratamiento metafísico es la aplicación superficial del método. Muchas personas, aun con buena voluntad, repiten afirmaciones, niegan el mal, visualizan el bien, y sin embargo, los resultados tardan o no se producen. Esto ocurre, casi siempre, porque no se ha identificado con claridad la causa mental específica del problema. Se ha tratado un síntoma, no la raíz. Y donde no hay diagnóstico certero, el tratamiento se diluye. El diagnóstico espiritual no es un juicio. No es análisis psicológico. No es introspección egocéntrica. Es un acto de discernimiento interior preciso, sobrio, guiado por la ley. No requiere una memoria perfecta de la infancia, ni un mapa emocional complejo. Requiere una sola cosa, la disposición de ver el error mental que ha sido aceptado como verdad, y sostenerlo a la luz de la verdad absoluta del principio. Examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo. 2 Corintios 13, 5. Esta orden de Pablo no es un llamado a la culpa, sino una instrucción técnica. La mente humana está tan habituada a proyectar el problema afuera, que rara vez se detiene a mirar la causa real. Y sin esa causa, el tratamiento se convierte en un intento ciego de cambiar la forma sin tocar el fondo. Toda condición visible tiene una sola raíz, una imagen mental sostenida con persistencia. Esa imagen puede estar compuesta por pensamientos, emociones, frases, sensaciones, memorias o intuiciones, pero actúa como una unidad. De allí el principio que ahora debes asimilar: cada problema tiene una causa única. No hay 100 causas para una enfermedad. No hay 1000 razones para una crisis económica. Puede haber muchos síntomas, pero una sola raíz mental. Tu tarea, entonces, no es combatir los síntomas. Es hallar esa causa única, y desde allí aplicar el tratamiento. ¿Cómo se identifica esa causa? No con lucha. No con esfuerzo. No con desesperación. Sino con silencio mental, preguntas precisas, observación imparcial y disposición sincera. Imagina al médico que examina al paciente. No lo juzga. No lo culpa. No inventa teorías. Observa, pregunta, escucha, deduce. Tú eres ese médico. Tu subconsciente es tu paciente. Y tu verdad es la medicina. Aquí tienes un método preciso, que puedes aplicar por escrito o en oración silenciosa. Es el modelo de las preguntas inductivas de diagnóstico espiritual. No se trata de contestar con rapidez. Se trata de dejar que la respuesta emerja desde lo más profundo de tu mente. No intentes forzar la respuesta. Pide luz y observa. Guía de preguntas inductivas. 1. ¿Qué sensación me provoca esta situación? No es lo que piensas, sino lo que sientes. Esa emoción es la pista hacia la imagen mental raíz. Ejemplo, me siento impotente. ¿Culpable? ¿Rechazado? ¿Solo? ¿Desprotegido? 2. ¿Qué creencia debe haber en mí para que esta situación se sostenga? Aquí comienzas a nombrar el error. Ejemplo, para estar sano debo sufrir primero, el dinero me pone en peligro, nadie me valora, tengo que estar solo para estar seguro. 3. ¿Dónde o de quién aprendí esto? No se trata de buscar culpables, sino de ver cómo la idea se sembró en tu mente. Ejemplo, mi madre me decía que la enfermedad purifica, el sacerdote enseñaba que la pobreza es virtud, mi padre me hacía sentir indigno. 4. He repetido esta imagen con palabras, actos o silencios. La imagen se fortalece cuando se repite sin cuestionamiento. Aquí tomas conciencia del poder de tu aceptación. 5. ¿Cómo me ha servido esta imagen? ¿Qué me ha evitado enfrentar? El error muchas veces ofrece beneficios secundarios inconscientes: evitar la responsabilidad, atraer atención, conservar una identidad victimista. Ver esto es clave para soltarlo. 6. Estoy dispuesto ahora a ver esta imagen como falsa y sustituirla por la verdad. Sin esta disposición, no hay tratamiento efectivo.
la mente debe soltar el error para que el principio lo reemplace. Estas preguntas no son un ritual. Son instrumentos de iluminación. Puede repetirlas cuantas veces necesites. A veces, la causa saldrá a la luz de inmediato. Otras veces, tomará días, semanas. No importa. Mientras la estés buscando con sinceridad, ya estás aplicando el tratamiento. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Esta promesa no es una metáfora poética. Es una ley espiritual. Cuando la mente clama, cuando pregunta con fe, la verdad responde. Porque la verdad está dentro de ti, y tu oración no es un llamado al cielo, sino una apertura de tu conciencia. A continuación, veamos ejemplos concretos de diagnóstico espiritual aplicado. Caso 1. Enfermedad crónica en las articulaciones. Síntoma: dolor constante en rodillas y codos. Sensación dominante: rigidez, miedo a avanzar. Imagen mental detectada: si cambio, perderé mi seguridad. Origen: padre controlador que castigaba todo cambio o independencia. Beneficio secundario: la enfermedad sirve para evitar nuevos pasos en la vida. Tratamiento eficaz: afirmaciones de libertad, negación del castigo, activación de la fe en el cambio guiado por Dios. Caso 2. Fracaso económico repetido. Síntoma: cada vez que ahorra o prospera, ocurre un accidente financiero. Sensación dominante: culpa, miedo a ser visto. Imagen mental detectada: no merezco tener más que los demás. Origen: creencias religiosas de infancia sobre humildad y sacrificio. Beneficio secundario: evitar envidia o rechazo. Tratamiento eficaz: negación del sacrificio como virtud espiritual, afirmación del principio de abundancia universal, repetición del yo soy como canal legítimo del bien. ¿Observas la mecánica? Sin diagnóstico, el tratamiento sería como un disparo al aire. Con diagnóstico, el tratamiento es como una luz láser, concentra la energía exacta en el punto exacto. A medida que afines tu percepción espiritual, podrás hacer este diagnóstico con rapidez. Pero al inicio, requiere tiempo, escritura, oración. No apresures el proceso. Cada causa que iluminas es una semilla que arrancas. Y cada semilla errónea arrancada libera espacio para que crezca el bien. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 3:13. El tratamiento no siembra sobre hierba mala. Primero limpia. Primero ve. Primero diagnostica. Solo entonces, cuando la causa ha sido reconocida, la negación y la afirmación tienen pleno poder. En el próximo capítulo, aprenderás a aplicar la primera herramienta del tratamiento activo, la negación. No para rechazar la realidad, sino para disolver el error mental desde su raíz. Capítulo 4. Negación, desactivación del error mental. La negación, en el contexto del tratamiento metafísico, no es una forma de rechazo irracional ni una actitud defensiva frente a los hechos de la vida. No es una afirmación obstinada de que esto no está pasando, ni una ceguera voluntaria frente al dolor. La negación es una operación mental precisa cuyo propósito es disolver la causa psíquica de una condición errónea, sin combatirla, sin reprimirla, sin temerla. Muchos malinterpretan este punto crucial. Al hacerlo, anulan la eficacia del tratamiento desde su base. Algunos niegan con miedo, esperando que la fórmula los libre rápidamente del mal sin comprender su funcionamiento, y otros niegan con enojo, como si gritar una frase pudiese eliminar de raíz un patrón mental consolidado. Ambos enfoques fallan porque no parten de la comprensión del principio, sino de una reacción emocional. La verdadera negación no es un grito, ni un escape, ni una súplica disfrazada. Es un acto de autoridad espiritual. Negar no es decir que el problema no existe. Negar es afirmar que la causa aparente del problema no tiene fundamento en la verdad. Esto es muy distinto. No niegas el hecho físico, el síntoma, el conflicto, la pérdida, sino la creencia mental que lo generó.
No estás desconociendo la experiencia, estás desactivando el molde invisible que la sostuvo. Todo lo que mi Padre no plantó, será desarraigado. Mateo 3:13. La negación arranca esa planta falsa. Pero no la arranca con ira ni con violencia. La arranca con la luz de la comprensión. Porque el error no es un poder. Es una apariencia, una sombra, una ilusión que ha tomado fuerza solo porque fue sostenida sin revisión. Y toda ilusión se disuelve cuando se le aplica una luz mayor, la verdad del principio. La negación, entonces, debe construirse desde esa verdad. No desde el deseo de escapar del mal, sino desde el reconocimiento de que ese mal no tiene sustancia real, porque no fue creado por Dios. Y lo que no fue creado por Dios, no puede tener causa verdadera, ni continuidad legítima, ni poder operativo. Una negación efectiva es clara, directa, específica, y se sostiene sin emoción reactiva. Se pronuncia como una orden silenciosa de la mente al subconsciente, declarando que el patrón que hasta ahora operaba queda cancelado, invalidado y desactivado. La emoción no es el motor. La comprensión lo es. Ejemplo: si has diagnosticado que tu problema de salud proviene de una imagen mental de la enfermedad es castigo, la negación adecuada será: esta imagen es falsa. No hay castigo en Dios. La enfermedad no tiene poder sobre mí. Esta causa es disuelta ahora. Dicho con comprensión, serenidad y autoridad, este decreto comienza a desarmar el patrón. Si tu dificultad económica tiene como raíz la creencia el dinero es peligroso, la negación será: esta creencia es errónea. No hay peligro en el bien. La abundancia es una expresión de Dios, y yo soy uno con el bien. No estás negando el hecho visible de escasez. Estás desactivando la causa mental que lo perpetúa. Ahora bien, para que esta operación sea realmente eficaz, deben cumplirse 3 condiciones internas. 1. La negación debe partir de la comprensión del principio. No repitas frases como loros. Cada palabra debe brotar de una conciencia despierta que sabe que el mal no es real en su origen, sino una proyección mental. Si no comprendes esto, la negación será una reacción superficial, sin poder real. 2. La negación debe ser específica. No basta con decir niego todo mal o esto no tiene poder. El subconsciente trabaja con imágenes concretas. Identifica la creencia exacta y niega esa imagen con claridad. 3. La negación debe ser sostenida sin ansiedad. El error puede haber estado activo por años. No esperes que una frase aislada lo disuelva de inmediato. Repite con paz, con perseverancia, con convicción. El error es sombra, y la sombra desaparece al amanecer de la verdad. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El diablo, en la exégesis metafísica, no es un ser personal. Es la mente errada, el patrón mental falso, el miedo sostenido. Resistirlo no es luchar con él. Es negarle permanencia, negar su causa, negar su derecho a estar en tu conciencia. Y cuando esa negación es firme y pacífica, el error desaparece por falta de alimento. A continuación, algunos errores comunes al aplicar negaciones que debes evitar. Negar con miedo. Esto no está pasando, esto no está pasando. Este tipo de negación es en realidad una afirmación del miedo. Refuerza el poder del problema. Negar con ira o frustración. No lo acepto, no lo quiero. Aquí la mente sigue siendo esclava de la emoción, no está operando desde el principio. Negar desde la ignorancia. Niego este problema porque no me gusta. Sin diagnóstico, sin comprensión, esta negación no ataca la raíz. Es solo deseo disfrazado de decreto. La forma correcta es identificar el patrón. Comprender que no viene de Dios. Declarar, con calma y autoridad, esto no es verdad. No tiene poder. No viene de la fuente. Es disuelto ahora por la luz del Espíritu. Para fortalecer esta práctica,
Puedes realizar un ejercicio de escritura terapéutica, que consiste en 1. Escribir la imagen mental diagnosticada, con todas sus variantes y frases asociadas. 2. Al lado, escribir una negación clara y consciente para cada una. 3. Leerlas en voz alta, una por una, con pausa y atención. 4. Repetirlas por al menos 7 días, hasta sentir que la carga emocional se disuelve. Este proceso activa una limpieza profunda en el subconsciente. La mente empieza a desasociar esa imagen del dolor, del deber, del miedo o del placer que antes la mantenía. Y al hacerlo, se abre el campo para la afirmación de la verdad, echando fuera lo viejo, para que venga lo nuevo. Paráfrasis de Efesios 4, 22-24. Nunca afirmes sin haber negado. Es como construir sobre cimientos podridos. La afirmación requiere espacio limpio, preparado, libre de interferencias internas. Negar es la pala que limpia el terreno. Afirmar es la semilla que plantamos. Y en el próximo capítulo, aprenderás a sembrar esa semilla con precisión metafísica. Porque la afirmación no es un deseo, ni un anhelo. Es una declaración creadora en nombre del principio. Capítulo 5. Afirmación, el equivalente mental verdadero. Hasta este punto del tratamiento metafísico, has comprendido la naturaleza del principio como fundamento creador, has identificado el error como raíz del problema y has comenzado a desactivarlo mediante la negación consciente. Pero todo vacío necesita ser llenado. La mente no permanece neutra. Si una imagen ha sido disuelta, debe ser reemplazada por otra. Si un patrón falso ha sido eliminado, un patrón verdadero debe ser implantado. Este es el momento de sembrar la verdad, el acto de afirmar. La afirmación metafísica no es una frase bonita. No es optimismo ni autoayuda. No es un intento de animarse a uno mismo. La afirmación verdadera es una fórmula operativa que establece un equivalente mental exacto, claro, definido, del resultado que se desea manifestar. Es un decreto silencioso, pronunciado desde la autoridad espiritual del Cristo interno, que imprimen en subconsciente la imagen precisa del bien ya cumplido. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Este versículo no es un consuelo emocional. Es una fórmula de afirmación perfecta. En una sola frase, Jesús establece el sujeto creador, yo soy, el contenido del equivalente mental, resurrección y vida, y la condición para su manifestación, el que cree. Este modelo puede y debe ser replicado en cada afirmación que construyas. Porque una afirmación es, literalmente, un molde mental activado. Para comprender esto, volvamos a los principios fundamentales. La mente humana tiene dos niveles, consciente y subconsciente. El consciente elige, enfoca, declara. El subconsciente recibe, reproduce y manifiesta. Toda afirmación opera como una semilla depositada en la tierra del subconsciente. Si la semilla es clara, presente, cargada de convicción, crecerá. Si es ambigua, contradictoria, débil, no dará fruto. Aquí está la diferencia esencial entre quienes afirman con poder y quienes repiten frases sin efecto. No es cuestión de repetir mucho. Es cuestión de afirmar con exactitud mental. Una afirmación efectiva debe cumplir con las siguientes condiciones. 1. Tiempo presente. El subconsciente no opera con futuro. Toda afirmación debe ser construida como una realidad ya establecida. Incorrecto, voy a sanar pronto. Correcto, yo soy salud ahora. Porque al decir voy a, está reconociendo su ausencia y proyectando su cumplimiento hacia un punto siempre postergado. 2. Forma afirmativa, no negativa. Nunca afirmes desde la negación del mal. Incorrecto, ya no estoy enfermo. Correcto, cada célula de mi cuerpo vibra con la vida de Dios. El subconsciente no procesa bien la negación, registra las imágenes contenidas en la frase. 3. Lenguaje operativo, no emocional. Las emociones pueden acompañar la afirmación,
pero no deben dirigirla. Incorrecto, estoy tan feliz que ojalá todo salga bien. Correcto, yo soy guiado, sostenido y provisto en todo momento. Porque las emociones fluctúan, pero la verdad permanece. Y la afirmación debe operar desde la verdad. 4. Contenido claro y específico. El equivalente mental debe estar definido. No afirmes cosas vagas. Incorrecto, quiero paz, amor y luz. Correcto, el orden divino se establece ahora en esta relación y reina la armonía perfecta. Porque lo que no se define, no se puede manifestar. Ahora bien, ¿cómo se construye una afirmación personalizada que represente tu equivalente mental verdadero? Primero, identifica el resultado que deseas. No desde el deseo superficial, sino desde la conciencia de tu unión con el bien. Pregúntate, ¿qué aspecto del bien deseo expresar ahora? ¿Cuál es la forma concreta que representa este bien en mi vida? ¿Estoy dispuesto a reconocer que este bien ya me pertenece por derecho espiritual? Segundo, traduce ese bien en una fórmula operativa. Aquí algunos ejemplos. Para salud. La vida de Dios fluye en mí como salud perfecta, aquí y ahora. Para provisión. Yo soy el canal del suministro divino, y cada necesidad es satisfecha en orden perfecto. Para paz mental. La paz del Espíritu mora en mí. Mis pensamientos están alineados con el orden divino. Para propósito de vida. Yo soy expresión viva del plan perfecto de Dios. Todo lo que hago prospera. Tercero, practica la afirmación en estado receptivo. Esto significa repetirla con la mente abierta, no como una orden forzada, sino como una verdad que ya es. Puedes usarla al despertar, al dormir, en momentos de silencio, durante caminatas conscientes, al escribirla 10 veces con plena atención. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad de tu presencia. Afirmar no es insistir. Es reconocer. No es luchar por crear algo que no existe. Es establecer en tu conciencia lo que ya existe en el plano del principio, pero que requiere una imagen mental sostenida para manifestarse. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 3. Dios no pidió, no sugirió, no deseó. Dijo, y la luz fue. Esa es la naturaleza de la afirmación, declarar la verdad y permitir que se manifieste. Tú también, como hijo de Dios, tienes esa capacidad creadora. Cada vez que dices yo soy, activas el centro del poder espiritual. Cada vez que unes ese yo soy a una imagen verdadera, creas un equivalente mental que será manifestado. Errores comunes al afirmar incluyen: usar afirmaciones genéricas sin conexión interna. Decir soy rico sin haber trabajado el miedo al dinero no genera resultado. La afirmación debe ir acompañada de la negación previa del patrón opuesto. Repetir frases copiadas sin personalización. Las afirmaciones de otros pueden inspirarte, pero deben ser traducidas a tu lenguaje, a tu vida, a tu experiencia. El subconsciente responde con más poder a lo que es íntimo y auténtico. Decir la afirmación una vez y luego contradecirla con pensamientos negativos todo el día. La afirmación no es una varita mágica. Es una semilla que necesita constancia, coherencia y fe operativa. Por esta razón, muchos maestros espirituales antiguos recomendaban la práctica del diario de afirmaciones. En él, cada mañana, el practicante escribe su afirmación personalizada, medita en su significado y la sostiene a lo largo del día. Este ejercicio construye un equivalente mental sólido, estable, preciso, capaz de superar resistencias internas. ¿Y cómo sabes que la afirmación está funcionando? Lo sabrás porque la imagen empieza a sentirse real. Porque el temor se debilita. Porque los pensamientos contrarios pierden fuerza. Porque surge en ti una confianza serena, inexplicable. Eso indica que el subconsciente ha aceptado el nuevo patrón. Y cuando eso ocurre, la manifestación es inevitable.
De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Has aprendido a decir al monte. Has aprendido a hablar desde el yo soy. Ahora estás sembrando el equivalente mental del bien. Sostén la afirmación. Protégela. No la contradigas. No la abandones. Y el fruto será inevitable. En el próximo capítulo aprenderás cómo sellar este tratamiento con la fuerza más sutil y más poderosa de todas, la gratitud. No como emoción, sino como estado vibratorio que confirma que el bien ya ha sido recibido. Capítulo 6. Sello de gratitud, fijación vibratoria. Toda operación espiritual requiere un cierre. Así como en el mundo físico una carta no llega a destino si no está sellada, del mismo modo un tratamiento metafísico no completa su circuito hasta que es sellado vibratoriamente con gratitud. Este paso no es una cortesía devocional ni una simple expresión de buena voluntad. Es una ley técnica de fijación mental, una estructura vibratoria de sellado que garantiza la permanencia del equivalente mental construido. Sin este acto final, el tratamiento queda expuesto a la contaminación de dudas posteriores o contradicciones internas. La gratitud, en su sentido espiritual, no es un resultado. No es lo que expresas después de haber recibido algo. Es, por el contrario, la confirmación de que el bien ya ha sido aceptado en la conciencia. Agradeces no porque ya lo tienes afuera, sino porque ya ha sido establecido en el plano de la causa. Y esa gratitud vibratoria, ese estado interno de certeza silenciosa, es lo que sella el tratamiento y lo vuelve irreversible. Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 41-42. En esta escena, Jesús no había manifestado todavía el milagro visible. Lázaro seguía en la tumba. Pero la afirmación de gratitud anticipada, firme, consciente, no fue un gesto litúrgico ni un acto teatral. Fue una confirmación interior de cumplimiento. Jesús sabía que el bien ya estaba cumplido en el plano invisible. Y la gratitud no era un deseo, sino una certificación de esa certeza. La gratitud espiritual, entonces, no depende de los sentidos. No espera pruebas. No necesita evidencias. Es una causa, no un efecto. Y al actuar como causa, fija en el subconsciente el nuevo patrón mental con una vibración de aceptación completa. La mente ya no duda. Ya no espera. Ya no pregunta. Ha sellado. Y lo sellado, tarde o temprano, se manifiesta. Por esta razón, debes entrenarte en cultivar la gratitud como estado de conciencia, no como emoción ocasional. El error más común es la gratitud forzada, esa práctica tensa, obligada, donde el practicante dice gracias sin sentirlo, con la secreta esperanza de que eso acelere la manifestación. Esa actitud, en lugar de fijar, debilita. Porque el subconsciente percibe la contradicción entre lo que se dice y lo que se cree. La gratitud no puede ser fingida. Debe ser reconocida. Para ello, conviene realizar ejercicios de gratitud específica, en los que el alma se entrena a percibir la presencia del bien antes de que sea visible. Aquí tienes uno. Uno visualiza el resultado ya manifestado. Usa tu afirmación previa como punto de partida. Ejemplo, la armonía perfecta reina ahora en mi hogar. 2. Siente la realidad interna de ese bien. No como deseo, sino como hecho cumplido en el plano espiritual. Observa cómo te hace sentir. 3. Declara la gratitud con palabras que te representen. Ejemplo, gracias, Dios, porque esta armonía ya es real en mí. Gracias, porque ya he sido oído. Gracias, porque todo se ha cumplido en tu orden perfecto. Estas palabras no deben ser recitadas como fórmula. Deben ser expresiones vivas de una conciencia que ha aceptado su bien. 4. Permanece en silencio durante unos minutos. Ese silencio posterior a la gratitud es el momento más sagrado del tratamiento. En él, la mente no actúa, no dirige, no razona. Solo descansa en la certeza.
Es como el jardinero que, habiendo sembrado, cierra la tierra y se retira sabiendo que la semilla hará su trabajo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabade, bendecid su nombre. Salmo 104. Los salmos están colmados de esta enseñanza. Porque la gratitud es la puerta por la cual se accede al plano del cumplimiento. Cuando agradeces, entras al atrio interno del Espíritu, y desde allí contemplas lo que aún no ha sido visto, pero ya ha sido creado. Es importante distinguir entre tres formas de gratitud. 1. Gratitud emocional. Esta es la gratitud que surge naturalmente cuando algo bueno ocurre. Es válida, pero es pasiva y depende de las circunstancias. No tiene poder creador. 2. Gratitud intelectual. Es cuando reconoces mentalmente que deberías estar agradecido, pero no lo sientes realmente. Puede servir como puente, pero no tiene fuerza vibratoria. 3. Gratitud espiritual. Es la que nace del alma al saberse en contacto con el principio. Es un acto de fe operativa. Es una convicción que dice, ya está hecho. Esta gratitud sí sella el tratamiento. Los casos de cambios súbitos después del agradecimiento son numerosos. He visto personas liberar condiciones físicas, mentales y materiales tras un tratamiento que fue sellado con gratitud pura. No por el poder de las palabras, sino por el estado vibratorio que esas palabras reflejaban. La mente, al sellar con gratitud, renuncia a la ansiedad, cesa la interferencia, abandona el control. Y esa entrega inteligente es lo que permite al principio manifestarse sin obstrucción. Recordemos que el subconsciente reacciona al tono dominante, no a los detalles intelectuales. Si la gratitud es real, esa vibración le indica que todo está cumplido, y entonces comienza a reproducir esa imagen de cumplimiento en el plano visible. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4, 6. El apóstol no dice que se agradezca después. Dice que se ore con gratitud. Porque la oración sin gratitud es súplica. Pero la oración con gratitud es certeza. Y la certeza es el canal más directo hacia la manifestación. En tu práctica diaria, te recomiendo que comiences cada tratamiento visualizando la gratitud final. Es decir, antes de comenzar a negar el error o afirmar la verdad, pregúntate: ¿cómo me sentiré cuando esto esté cumplido? ¿Qué diré? ¿Qué palabras de gratitud brotarán espontáneamente? Al hacer esto, estás prefigurando el resultado. Estás marcando el final desde el inicio. Y ese final, sellado en la conciencia, guía toda la operación del tratamiento. Es como el arquitecto que comienza a construir sabiendo exactamente cómo se verá la obra terminada. Esa visión es la que ordena los planos, dirige los pasos, orienta las decisiones. La gratitud es esa visión final. Es la celebración anticipada del bien ya cumplido. Es la prueba interna de que el tratamiento ha sido eficaz. Y es el sello que lo protege hasta que se manifieste. En el próximo capítulo comprenderás cómo el tratamiento, una vez completado, sigue operando más allá de tu atención. Porque el trabajo de la mente no termina con la oración. Comienza una fase nueva, la espera sin ansiedad y la vigilancia interna, para no sabotear lo que ha sido sembrado. Capítulo 7. Tratamiento personal versus tratamiento para otros. Uno de los aspectos más delicados y más poderosos del tratamiento metafísico es la aplicación del mismo en favor de otra persona. Muchos, al descubrir esta posibilidad, se entusiasman al punto de querer arreglar la vida ajena con su nueva comprensión. Otros, por temor a interferir, se abstienen por completo de aplicar tratamiento que no sea para sí mismos. Ambas posturas carecen de madurez espiritual. Una, porque invade, la otra, porque se inhibe por desconocimiento. En este capítulo aclararemos, con profundidad, la distinción entre el tratamiento personal y el tratamiento para otros, y estableceremos los principios fundamentales que permiten ejercer esta facultad espiritual sin violar el libre albedrío ni manipular la voluntad ajena. Todo tratamiento,
En esencia, es una afirmación mental desde el principio, que se hace con la intención de disolver una imagen falsa y establecer la verdad en un punto específico de la conciencia. Cuando este tratamiento se dirige a uno mismo, el operador, es decir, quien realiza el tratamiento, trabaja directamente con su propio campo mental. Tiene pleno acceso a su estructura interna, a sus imágenes, a sus creencias, a sus resistencias. Sabe, o puede descubrir, cuál es la causa mental del problema. Y, por tanto, puede construir narraciones y afirmaciones precisas, dirigidas, conscientes. Ahora bien, cuando el tratamiento se realiza en favor de otro, este acceso directo no está disponible. Y esto plantea una distinción clave: no tratamos a la persona desde su problema visible, ni desde nuestras suposiciones, sino desde su Cristo interno. El tratamiento para otros no consiste en forzar una condición deseada en su vida. Consiste en afirmar la verdad de su ser, más allá de las apariencias. No trabajamos con su mente humana, sino con su imagen espiritual, que ya contiene el bien completo. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 6:20. Cuando tú realizas un tratamiento para otro, estás reuniéndote con él en el nombre, es decir, en la naturaleza del Cristo. No te unes a su miedo, a su problema, a su historia. Te unes a su verdad eterna. Y en esa unión, se establece un puente vibratorio que permite que la luz se manifieste. No desde tu voluntad, sino desde la activación del principio en su conciencia, según su propia capacidad de recepción. Para ello, deben cumplirse 3 condiciones mentales fundamentales. 1. Respeto absoluto por su libertad espiritual. Nunca trates para cambiar al otro según tu deseo, ni aunque creas que será para su bien. El tratamiento no es una herramienta de control. Nunca trates por imposición. Siempre desde la aceptación de su ser verdadero. 2. Alineación con su Cristo interno. Esto significa que, al tratar por otro, no te enfocas en su dolor, ni en sus errores, ni en sus carencias. Visualizas su yo espiritual completo, sano, próspero, libre. Y desde ahí, afirmas: yo reconozco en ti la presencia del Cristo. En ti opera el orden divino. Todo lo que eres está guiado por la sabiduría eterna. 3. No interferencia emocional. Si estás demasiado involucrado afectivamente con la persona, si sientes miedo, culpa, urgencia, entonces no puedes tratar con eficacia. El tratamiento requiere neutralidad espiritual. Como el médico que opera con precisión, no con ansiedad. Si estás demasiado cargado, lo mejor es elevar primero tu propia conciencia y luego proceder. Aquí es útil una analogía médica. Un cirujano no opera a su hijo. ¿Por qué? Porque el vínculo emocional puede nublar su juicio. Del mismo modo, un operador metafísico no debe tratar desde el apego, sino desde el principio. No trates por desesperación, ni por pena. Tratas porque reconoces el bien como la única realidad posible y afirmas esa verdad en nombre del otro. Ahora bien, esto no implica pasividad ni distancia. El tratamiento para otros es uno de los actos más amorosos y transformadores que puede realizarse. Jesús lo hizo repetidamente. Curaba a distancia, sin contacto físico, sin drama emocional. ¿Cómo? Porque trataba desde el centro de la verdad. Y el siervo fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8:13. Este versículo, parte de la historia del centurión, es uno de los ejemplos más claros de tratamiento no invasivo. El centurión no pidió una visita. Solo pidió una palabra. Jesús no necesitó tocar, ni ver, ni conocer al siervo. Solo afirmó: ve, y como creíste, te sea hecho. Y la sanación ocurrió. ¿Por qué? Porque la fe del centurión abrió el canal de recepción, y la afirmación de Jesús activó el principio. Así funciona siempre. En la práctica, cuando alguien te pide tratamiento, o cuando tú deseas realizarlo por amor, haz lo siguiente.
1. Retírate mentalmente del problema. No pienses en su enfermedad, en su deuda, en su angustia. Piensa en él como alma perfecta, hecha a imagen de Dios. Reconoce su presencia crística. 2. Construye una afirmación dirigida a su verdad. Ejemplo: la vida divina fluye en ti como salud perfecta. El espíritu te guía. Todo tu ser está en paz. 3. Declara con serenidad. No trates con prisa ni con ansiedad. Realiza el tratamiento 1 o 2 veces al día. Luego suelta. El resto no te pertenece. 4. Practica el desapego mental. No busques señales. No vigiles el resultado. No preguntes si está mejor. Has sembrado. Ahora dejas que la ley haga su trabajo. Muchos se preguntan, ¿pero no es esto una forma de influir en la voluntad del otro? Y la respuesta es no. Porque no estás imponiendo una imagen desde tu mente personal. Estás afirmando lo que ya es verdad en su naturaleza espiritual. El tratamiento no fuerza, ilumina. Y esa luz será aceptada o no, según el nivel de apertura del alma. Recuerda siempre, el tratamiento no tiene destinatario humano. Su verdadero destinatario es el Cristo interno. Allí lo diriges. Allí actúa. Allí da fruto. Y oraba por ellos, para que fuesen uno, así como nosotros somos uno. Juan 5:21. Esta es la verdadera intercesión, la oración que reconoce la unidad esencial, más allá del dolor, más allá del error, más allá de toda condición. Finalmente, es importante saber que el tratamiento para otros te transforma también a ti. Cada vez que afirmas la verdad en otro, estás activando esa misma verdad en ti. No es posible bendecir sin ser bendecido. No es posible declarar la luz sin ser iluminado. Haz de esta práctica una forma de servicio espiritual. Y hazla en silencio. Sin ostentación. Sin necesidad de reconocimiento. El alma que trata desde el principio actúa como canal puro del bien. Y ese canal, tarde o temprano, verá el fruto en su entorno. En el próximo capítulo, estudiaremos cómo sostener el tratamiento a lo largo del tiempo sin caer en ansiedad, repetición vacía o contradicción mental. Porque un tratamiento no es una acción aislada. Es una construcción que requiere vigilancia y perseverancia. Capítulo 8. Repetición, ritmo y constancia. En la práctica metafísica, pocos temas generan tanta confusión como el de la repetición del tratamiento. Algunos creen que deben repetirlo constantemente para reforzarlo. Otros temen que repetirlo implique duda, y por tanto, lo hacen una sola vez y esperan en completo silencio. Pero la verdad, como toda verdad espiritual, no está en los extremos, sino en el discernimiento profundo. Repetir un tratamiento no nos fortalece por el número de veces, sino por la conciencia con la que se realiza. No es la cantidad lo que determina el poder, sino la calidad vibratoria del pensamiento mantenido. El tratamiento metafísico opera como una siembra. Y toda siembra requiere 3 cosas: claridad en la semilla, preparación del terreno y constancia en el cultivo. El tratamiento, una vez pronunciado con autoridad espiritual, comienza a actuar de inmediato en el plano mental. Pero, como toda semilla, su efecto no es visible al instante. Este desfase entre la causa mental y la manifestación física es el momento donde muchos abandonan el trabajo, lo sabotean. Aquí es donde entra el principio de ritmo espiritual. Así como hay ciclos en la naturaleza, el día y la noche, las estaciones, el crecimiento de una planta, también hay un ritmo interno en cada tratamiento. Hay tratamientos que requieren afirmaciones diarias durante un periodo prolongado, no porque Dios demore, sino porque la mente del operador necesita ser reeducada gradualmente. Otros, en cambio, se completan en un solo acto de conciencia porque la aceptación fue total. Por tanto, no se trata de repetir por sistema, sino de aprender a percibir el momento interior. En la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor,
si esto o aquello. Eclesiastés 11, 6. Este versículo ilustra con claridad el espíritu de la repetición consciente. Se siembra con constancia, sin ansiedad, sin esperar resultados inmediatos, pero con la certeza de que la ley actúa. Así como el campesino no desentierra la semilla para ver si germina, el operador metafísico no interfiere con dudas constantes, pero tampoco abandona el proceso. Sostiene, acompaña, vigila. La repetición consciente tiene estas características. 1. Se realiza desde la certeza, no desde la urgencia. Cada repetición reafirma lo que ya es. No rueda, no implora, no convence a una voluntad externa. 2. No contradice lo ya afirmado. No se trata de cambiar constantemente las palabras del tratamiento, sino de mantener el equivalente mental con fidelidad. 3. Respeta el ritmo interior. Algunas afirmaciones necesitan repetirse varias veces al día, otras, una vez al día. Algunas durante una semana, otras, durante un mes. El criterio no es la fórmula, sino la resonancia interna del operador. ¿Sigo necesitando afirmarlo? ¿Lo hago con fe o por costumbre? En cambio, la repetición ansiosa es aquella que nace del miedo, de la inseguridad, de la sensación de que no está funcionando. Este tipo de repetición no construye, sino que disuelve el tratamiento. Es como si un arquitecto, por dudar del plano, derribara los cimientos cada noche y comenzara de nuevo. Ningún edificio se levanta así. La mente humana necesita repetición, sí, pero una repetición guiada por la fe operativa, no por el pánico disfrazado de devoción. Para sostener un tratamiento correctamente, es indispensable llevar un diario espiritual. Este recurso, sencillo pero poderoso, permite registrar la fecha de inicio del tratamiento, la afirmación utilizada, la causa mental identificada, las emociones observadas, los cambios internos o externos que se han producido. Este registro sirve como espejo. Permite observar la evolución de la conciencia. Ayuda a detectar cuando el tratamiento ha sido sellado y ya no necesita repetición. A veces ocurre que, al escribir en el diario, te das cuenta de que ya no piensas en el problema con la misma carga emocional. O que has comenzado a actuar como si ya estuviera resuelto. Estos son indicadores claros de que el equivalente mental ha sido establecido y que el tratamiento ha alcanzado su madurez. Otra práctica útil es la verificación mental. Consiste en observar, durante el día, si tus pensamientos espontáneos están alineados con la afirmación. Por ejemplo, si tu tratamiento es para prosperidad, pero durante el día emergen pensamientos de escasez, entonces el equivalente mental aún no está consolidado. En ese caso, una repetición consciente puede ser necesaria. Pero no desde la urgencia, sino como reafirmación amorosa del bien. Hay casos donde el tratamiento parece no dar fruto durante semanas, incluso meses. He conocido personas que sostuvieron afirmaciones durante años antes de ver el cambio visible. Pero todas, sin excepción, reconocieron que durante ese periodo hubo una transformación interna profunda. Y cuando la manifestación llegó, no fue percibida como milagro, sino como consecuencia natural. Un ejemplo muy claro fue el de una mujer que trataba por armonía con su hijo, con quien no hablaba desde hacía más de 5 años. Comenzó un tratamiento diario, cada mañana, con la afirmación: el amor divino une y restaura todas las relaciones. La armonía perfecta ya está establecida entre mi hijo y yo. Durante 7 meses no hubo ningún contacto. Pero en ese tiempo, ella dejó de hablar mal de él, soltó la culpa, perdonó internamente. Y un día, sin aviso previo, recibió una carta amorosa de reconciliación. El tratamiento había germinado. Y ella supo, lo dijo con claridad, que la sanación había comenzado en ella, no en él. Porque nosotros vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5, 7. Esta es la actitud correcta en el tiempo de espera. No se vive por lo que se ve, sino por lo que se sabe en la conciencia.
Y si sabes que tu palabra fue sembrada en el principio, entonces dejas actuar la ley. Ahora bien, cuando dejar de repetir un tratamiento. Cuando sientes en tu interior una certeza serena, no excitación emocional. Es una sensación de esto ya está hecho, aunque afuera no se vea nada. Si vuelves a afirmar después de eso, no es para producir el resultado, sino para fortalecer tu alineación con la verdad. Pero ya no hay carga. Ya no hay lucha. La constancia espiritual no es rigidez. Es fidelidad a la verdad a pesar de las apariencias. No se trata de hacerlo siempre igual, sino de no abandonar el camino cuando la duda asome. La mente humana tiene ciclos, altibajos, estaciones. Pero el operador metafísico, como el buen jardinero, aprende a respetar esos ritmos sin dejar de cuidar el terreno. Para cerrar este capítulo, recuerda que la ley no necesita ser convencida. El bien ya está dispuesto. El tratamiento no es un esfuerzo por obtenerlo, sino una forma de establecer en ti la imagen correcta para recibirlo. Y esa imagen requiere, muchas veces, tiempo para consolidarse. Tiempo no cronológico, sino vibratorio. Tiempo de maduración interior. En el próximo capítulo, estudiaremos cómo la vigilancia mental posterior al tratamiento es tan importante como la oración misma. Porque una afirmación poderosa puede ser anulada por un pensamiento sostenido de duda, temor o contradicción. Aprenderemos a proteger el tratamiento con conciencia activa. Capítulo 9. El tratamiento silencioso, operación interna sin palabra. El alma que ha comprendido la ley ya no necesita demostrarla con ruido. Cuando el principio ha sido internalizado, cuando el pensamiento ha sido educado en la verdad, y cuando la palabra ya ha formado el equivalente mental correcto, llega un momento en que la acción más poderosa es el silencio. Un silencio activo, vibrante, exacto. No una ausencia de sonido, sino una presencia operativa que penetra la situación sin esfuerzo. En este capítulo entraremos en una dimensión más elevada del tratamiento, el tratamiento silencioso. El tratamiento silencioso es una operación metafísica sin palabras, una transmisión directa de imagen y convicción que no se expresa verbalmente, pero actúa con potencia exacta. No es para principiantes. No se recomienda a quien aún depende de la palabra externa para sostener la fe. Pero quien ha recorrido ya el camino de la negación precisa, de la afirmación clara y de la gratitud consciente, descubrirá que existe una región del alma donde la palabra ha sido absorbida por completo, y desde ahí, la acción creadora continúa sin sonido. No contenderá, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en las calles. Isaías 42, 2. Este pasaje, tradicionalmente interpretado como profecía del Mesías, describe una cualidad oculta del Cristo interno, la eficacia sin estridencia. No necesita convencer. No necesita argumentar. Su poder no depende del volumen ni de la exposición. Es la luz que no discute. Es la presencia que transforma por irradiación. ¿En qué consiste el tratamiento silencioso? En establecer en tu conciencia una imagen tan clara, tan firme, tan viva de la verdad que deseas manifestar, que esa imagen actúe como centro radiante de vibración en el plano mental. No afirmas. No niegas. No corriges. Solo sostienes. Y ese sostener es el acto creador más puro que puede realizarse. Un operador que practica el tratamiento silencioso se convierte en una presencia sanadora. No por lo que dice. No por lo que hace. Sino por lo que es internamente. Allí donde se encuentra, irradia. Irradia salud, si ha establecido salud. Irradia paz, si ha sostenido paz. Irradia provisión, si su conciencia vive en la certeza del bien. Su sola presencia altera el campo vibratorio de un espacio, porque no entra con su personalidad, sino con el principio. Ahora bien, para que esto sea posible, debe haber habido una preparación interna. Nadie puede sostener una imagen de salud en el silencio si antes no ha disuelto las creencias de enfermedad con precisión. Nadie puede irradiar armonía si no ha corregido los resentimientos internos. Por eso,
El tratamiento silencioso no es una evasión del trabajo mental previo. Es su coronación. Para realizar un tratamiento silencioso, sigamos estos pasos. 1. Elige el foco de atención. Puede ser una persona, una situación, un lugar. No necesitas verbalizar el problema. Solo observa mentalmente el campo donde deseas establecer el bien. 2. Restablece la imagen correcta. Aquí no se trata de visualizar escenas detalladas, sino de sostener una percepción interna sin forma concreta, pero cargada de significado espiritual. Por ejemplo, si estás en presencia de una persona enferma, no visualizas su cuerpo curado físicamente, sino la vibración de la vida divina circulando en ella. No imagen anatómica, sino energía viva. 3. Sostén esa imagen sin tensión. No te concentres con esfuerzo. No fijes los ojos. No tenses el cuerpo. Mantén una actitud interior de testigo radiante. No haces nada. Eres. Tu silencio no es vacío, es afirmación sin palabras. 4. Permanece en ese estado el tiempo necesario. Puede ser 1 minuto. Pueden ser 5. Lo importante no es la duración, sino la intensidad de la vivencia interna. Si la imagen se mantiene sin interrupción, ha sido eficaz. 5. Sal del estado sin expectativa. No busques cambios inmediatos. No analices si funcionó. No verifiques con ansiedad. Has emitido una onda. Y esa onda actúa. El principio no necesita ser supervisado. Solo necesita no ser interrumpido. Este método fue usado por todos los grandes operadores espirituales de la historia. Jesús mismo muchas veces no decía palabra, pero con su sola presencia liberaba. El relato de la mujer que tocó su manto lo confirma. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y al instante la mujer fue sana. Mateo 9, 21-22. Él no la tocó. Ella lo tocó. Y la vibración que él sostenía silenciosamente era tan pura, tan elevada, tan estable, que al entrar en contacto con ella, disolvió instantáneamente la causa mental de su condición. Así opera el tratamiento silencioso. Esto no significa que debas estar en completo aislamiento para usar este método. Por el contrario, es ideal para aplicar en espacios compartidos, donde la palabra sería inadecuada. Puedes hacerlo mientras estás en una sala de espera, en un hospital, en una reunión familiar tensa, o incluso mientras caminas por una calle cargada de confusión. No necesitas anunciar nada. El operador espiritual actúa desde la invisibilidad. Y en esa invisibilidad está su poder. Hay testimonios impresionantes de transformación de ambientes simplemente por la presencia de un operador que, sin decir nada, irradió silencio operativo. Una maestra que sostuvo interiormente: solo la inteligencia divina opera en este salón. Ante un grupo de estudiantes caóticos. En pocos minutos, el aula cambió de tono. Una mujer que sostuvo en el silencio: la paz de Dios llena esta casa. Mientras visitaba un hogar con tensiones constantes. En cuestión de horas, el clima se volvió más amable. ¿Manipulación? No. Resonancia. Cuando tú estás alineado con la verdad, los campos mentales inferiores no pueden sostenerse ante tu presencia. La clave está en no desear cambiar a nadie. No tratas de modificar el comportamiento de los otros. Solo afirmas la presencia del bien, en ti y en todo. No tratas de imponer armonía. Te conviertes en armonía. No impones salud. Te vuelves canal de vida. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5 y 14. Y la luz no discute. No exige. No persuade. Simplemente brilla. Y en su brillo, transforma. En los ejercicios de este capítulo, te invito a practicar lo siguiente. Entra en un espacio cualquiera, tu casa, tu trabajo, un lugar público. Sin decir nada, declara internamente:
La verdad reina aquí. Luego, siente cómo esa verdad se expande desde ti en ondas silenciosas. No la imagines como algo que haces, sino como algo que emanas. Hazlo durante 3 minutos. Luego continúa tu día. Observa si el ambiente responde. No lo busques. Solo obsérvalo. Con la práctica, descubrirás que puedes tratar cualquier situación sin pronunciar palabra. No por evasión, sino por maestría. Porque quien ha establecido el principio en su conciencia, se vuelve instrumento perfecto. En el próximo capítulo exploraremos el principio de la vigilancia espiritual, cómo cuidar lo decretado, cómo detectar pensamientos sabotadores y cómo sostener la conciencia operativa hasta la manifestación completa. Capítulo 10. Bloqueos, resistencia y sabotaje inconsciente. Uno de los mayores desafíos para el estudiante metafísico serio no está en construir afirmaciones poderosas, ni en comprender los principios mentales, ni siquiera en realizar tratamientos disciplinados. El verdadero obstáculo suele estar en el subsuelo invisible de la conciencia, los bloqueos internos, las resistencias inconscientes y las formas de sabotaje que, sin darnos cuenta, impiden la acción del principio. Este capítulo es una operación delicada. Vamos a explorar con precisión quirúrgica esos mecanismos ocultos que actúan como frenos internos y, muchas veces, impiden que los tratamientos surtan efecto visible. Porque el tratamiento, en sí mismo, siempre funciona. Pero si la mente que lo emite está dividida, el resultado se diluye. Empecemos con una afirmación radical: toda condición que persiste, lo hace porque, en algún nivel de la conciencia, está siendo sostenida. No hay excepciones. Nada puede permanecer en tu vida si no tiene una raíz mental que lo alimente, aunque sea de manera inconsciente. Por tanto, si llevas tiempo tratando una situación y no ves cambios, no cuestiones la ley. Cuestiónate a ti mismo. Pregunta: ¿qué imagen, emoción, memoria, deseo o miedo está todavía enlazado con esta situación? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. Este versículo expresa una actitud necesaria para el verdadero operador espiritual: la disposición a examinar su propio campo mental sin evasión, sin justificación y sin culpa. Porque muchas veces, el bloqueo no es falta de fe. Es una parte de la mente que no quiere soltar el problema, porque cree, erróneamente, que lo necesita. Estudiaremos aquí 5 formas comunes de sabotaje inconsciente. 1. La culpa, la raíz más profunda del autosabotaje. Muchas personas no logran manifestar salud, abundancia o amor porque, en algún rincón de su alma, no se sienten merecedoras. La culpa, aunque no se exprese, es una energía que neutraliza cualquier tratamiento, porque genera la expectativa subconsciente de castigo o pérdida. Esta culpa puede ser por errores pasados, por fallos familiares, por doctrinas religiosas mal comprendidas, o simplemente por una baja autoestima estructural. Y mientras la culpa esté presente, la mente rechazará el bien. No lo hará con palabras, pero sí con vibración. Como quien recibe un regalo y lo deja en el suelo sin abrirlo. 2. El miedo al cambio, la preferencia oculta por lo conocido. Muchos tratan por prosperidad, pero temen en secreto lo que esa prosperidad implicaría: nuevas responsabilidades, envidia ajena, críticas familiares. Otros piden salud, pero han construido toda su identidad alrededor de la enfermedad, reciben atención, justificación, descanso. A esto se le llama beneficio secundario del problema y es uno de los mayores bloqueos del tratamiento. La mente dice: quiero cambiar, pero el subconsciente responde: no aún. Y el principio responde siempre a la totalidad de la mente, no solo a su parte consciente. 3. Lealtades invisibles, el contrato inconsciente con la tribu. En muchos casos, no manifestamos plenitud porque, en lo profundo, sentimos que estar bien sería traicionar nuestro sistema familiar. Si en tu familia todos han vivido con escasez, mostrar abundancia puede generar rechazo. Si todos han sido víctimas, convertirte en victorioso puede sentirse como una traición.
Estas lealtades invisibles generan autoboicot espiritual. Uno comienza el tratamiento, pero al avanzar, sin saber por qué, lo detiene, lo olvida, lo niega. 4. La identidad de problema, cuando el dolor se vuelve yo. Algunas personas se han identificado tanto con su dificultad que eliminarla sería perder una parte de sí. He conocido personas que, al sanar una enfermedad, cayeron en depresión. Porque toda su vida giraba en torno a esa dolencia. Por eso, el tratamiento debe incluir no solo la afirmación del bien, sino la disolución consciente de la identidad antigua. No basta con desear el cambio. Hay que soltar quien creía ser. 5. La duda racional, el veneno del intelecto no educado. A veces el bloqueo no está en la emoción, sino en el intelecto. Una parte de ti sigue preguntando, ¿y si esto no funciona? ¿Y si es sugestión? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Estas preguntas, aunque parezcan lógicas, son formas mentales de sabotaje. No buscan saber. Buscan destruir la fe. A esta voz no se la discute. Se la reemplaza con la autoridad del principio. La ley actúa. No por lo que yo sienta. No por lo que yo entienda. Sino porque es ley. ¿Cómo disolver estos bloqueos? 1. Autoexploración diaria con preguntas clave. Hazte preguntas escritas como: ¿qué pasaría si este problema desapareciera hoy? ¿Qué parte de mí se resiste al cambio? ¿A quién estaría traicionando si tuviera éxito? ¿Qué identidad me ofrece esta dificultad? La respuesta no siempre es clara al principio, pero al escribir, comienza a emerger el contenido inconsciente. Y al volverse consciente, pierde poder. 2. Declaraciones específicas de desbloqueo. No basta con decir, quiero sanar. Debes afirmar: libero toda culpa, consciente o inconsciente. Me permito recibir el bien ahora. O renuncio a toda lealtad al sufrimiento. Soy libre para prosperar. O mi pasado no determina mi bien. El Cristo en mí es el único modelo válido. Estas afirmaciones actúan como llaves que abren puertas internas cerradas. Pero deben hacerse con constancia, sin presión emocional, sin urgencia. Como una limpieza espiritual diaria. 3. Aplicación del tratamiento al bloqueo, no solo al problema. Si notas que una creencia está impidiendo la manifestación, entonces haz el tratamiento sobre esa creencia. No trates por la situación externa, trata por la causa interna. Por ejemplo, si detectas que tienes miedo al rechazo por sanar, tu tratamiento podría ser: el amor divino me sostiene. Mi bienestar no excluye a nadie. Al sanar, bendigo a todos. 4. Aceptación sin culpa del proceso. No te castigues por tener bloqueos. Todos los tenemos. No son pecado. Son estructuras mentales que pueden reeducarse. El castigo bloquea. La luz disuelve. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero la verdad solo puede actuar donde hay sinceridad interna. No puedes esconder tu miedo, tu duda, tu culpa. Debes verla a la luz del Espíritu. No para condenarla, sino para transformarla. En los casos más complejos, donde los bloqueos parecen demasiado profundos, recomiendo el uso del diario espiritual como espacio de revelación. Al escribir sin censura sobre lo que sientes, lo que temes, lo que deseas, comienza a emerger el mapa interno de tu resistencia. Y con ese mapa en mano, puedes aplicar tratamiento con precisión. Recuerda siempre, el tratamiento no es solo para el síntoma visible. Es para la estructura mental que lo sostiene. Y esa estructura incluye a veces muchos niveles: el pensamiento, la emoción, la memoria, la cultura, la identidad. No temas profundizar. La luz nunca hiere. Solo revela. En el próximo capítulo estudiaremos el rol del perdón en el tratamiento metafísico, no como una emoción religiosa,
sino como una herramienta exacta para disolver todo residuo mental que impide la manifestación del bien. Capítulo 11. Tratamiento colectivo y global. Uno de los errores más comunes entre los estudiantes espirituales sinceros es creer que la ley mental solo puede operar en asuntos individuales. Esta creencia, aunque comprensible por la estructura del pensamiento moderno, es profundamente limitante. Porque la verdad no conoce escalas. La misma ley que corrige una célula en tu cuerpo puede transformar la conciencia de una nación. El mismo principio que opera en tu tratamiento por salud puede operar en la economía mundial, en los sistemas de gobierno, en los pueblos y en los continentes. El principio no tiene tamaño. El tamaño está en tu mente. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 4 y 15. Este mandato no es una invitación a proselitismo religioso. Es una declaración metafísica de acción mental universal, llevar la conciencia del Cristo, la verdad, a cada rincón del campo mental colectivo. El Evangelio no es un libro. Es una vibración. Y tú, si estás en contacto con la ley, puedes sostener esa vibración no solo para ti, sino para el mundo. Ahora bien, ¿cómo se realiza un tratamiento colectivo o global? Que cambie en la estructura mental cuando dejamos de tratar por un problema individual y pasamos a tratar por una comunidad, una nación o una crisis planetaria. Cambia solo una cosa: la amplitud del equivalente mental. Pero el método, la ley y el principio son exactamente los mismos. Veamos el primer punto: todo lo colectivo es una suma de lo individual. No hay conciencia nacional que no sea la expresión acumulada de millones de conciencias personales. Si una nación vive en conflicto, es porque la suma vibratoria de sus habitantes sostiene, inconscientemente, el conflicto como forma mental habitual. Si una economía colapsa, es porque la idea de escasez o injusticia ha sido aceptada masivamente como realidad. Entonces, el tratamiento colectivo comienza por sanar la propia visión. No se puede tratar por un país que se desprecia. No se puede afirmar paz sobre una comunidad por la que solo se siente resentimiento o miedo. El operador metafísico no impone el bien, lo contempla. Lo afirma. Lo sostiene. Y esa contemplación comienza en su propio sistema de creencias. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20-21. El reino, es decir, la manifestación plena del bien, no viene como resultado de eventos externos, ni de políticas, ni de reformas humanas. Viene cuando una conciencia, o un grupo de conciencias, sostiene internamente la verdad con tal claridad, que esa verdad comienza a filtrarse en la mente colectiva. A este proceso se le puede llamar tratamiento grupal, oración colectiva, meditación por el mundo o emisión mental. Los nombres no importan. Lo que importa es la vibración sostenida con constancia, autoridad y pureza. Para realizar un tratamiento colectivo eficaz, estos son los pasos fundamentales. 1. Identifica la idea a tratar, no el síntoma. Si el conflicto es político, no trates por que gane tal partido o que cambien los dirigentes. Trata por la manifestación del orden divino en el gobierno. Si hay crisis económica, no trates por subida de salarios o baja del dólar. Trata por la manifestación de justicia, abundancia y equilibrio en el campo económico. Recuerda, el tratamiento no se hace sobre los efectos, sino sobre la causa mental colectiva. 2. Neutraliza primero tu propia emoción. No se puede tratar eficazmente por algo que te irrita, te angustia o te divide. Antes de tratar por un país, debes liberarte del juicio hacia él. Antes de tratar por una guerra, debes liberar la guerra interna que tienes con tu familia, con tu historia, con tus pensamientos. La vibración que emites es tu verdadera oración. No lo que dices, sino lo que eres al decirlo. 3. Afirma la verdad con autoridad universal. Una afirmación colectiva puede ser: la paz de Dios reina en esta nación. Todo error mental es disuelto. La justicia
El amor y la sabiduría guían a cada persona en esta tierra. Oh, hay una sola mente gobernando este país, y es la mente divina. Todo lo falso se desvanece. Todo lo verdadero se manifiesta. Estas afirmaciones deben hacerse sin ironía, sin deseo de castigo, sin lucha. Con el tono interno de quien sabe que la verdad es superior a toda apariencia. 4. Sostén la visión más allá de las noticias. El error más común es tratar por una situación y luego ver los periódicos, indignarse, discutir y anular todo el trabajo. El operador espiritual no ignora al mundo, pero tampoco lo acepta como definitivo. Mira los hechos, pero afirma las causas superiores. Como decía Isaías, no juzgará según lo que vean sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. Isaías 11, 3-4. 5. Apóyate en grupos de conciencia afín. Si puedes reunir 2 o más personas con comprensión metafísica, puedes realizar tratamientos colectivos con fuerza multiplicada. Jesús lo enseñó con claridad. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 6:19. Este acuerdo no es de palabra, sino de vibración. No es leer la misma oración, sino sostener la misma frecuencia de conciencia. 6. Usa horarios regulares para irradiar. Puedes establecer un momento diario para emitir luz mental sobre tu país, sobre el mundo, sobre una región en crisis. No es necesario mucho tiempo. 5 minutos de irradiación pura pueden tener más efecto que horas de actividad sin conciencia. Puedes usar afirmaciones como: el Cristo en mí saluda al Cristo en cada habitante de esta tierra. O: la luz disuelve toda sombra. La verdad reina. El amor une. 7. Confía en el resultado, aunque no lo veas. El tratamiento colectivo puede parecer lento en su manifestación. Pero la historia está llena de cambios inexplicables en pueblos, sistemas y naciones, cambios que comenzaron con una minoría silenciosa que sostuvo la verdad. Lo que afirmas hoy, desde el silencio, germinará mañana en forma de decisiones, leyes, inspiraciones, despertares. Recordemos esto, no tratamos por el mundo porque queramos salvarlo como héroes. Tratamos porque hemos comprendido que el mundo es nuestra proyección extendida. Y al tratar por él, nos sanamos también a nosotros. En el capítulo final exploraremos el legado espiritual de quien practica estos principios, como convertirte en mentor, guía y presencia operativa del bien para los que te rodean. Porque mover montañas es solo el principio. Enseñar a otros a hacerlo es cumplir tu misión. Capítulo 12. El terapeuta metafísico, consagración del servidor. Llegamos al umbral final. No al final del aprendizaje, sino al comienzo de una vida consagrada. Hasta ahora, el lector ha sido alumno. Ha estudiado las leyes, ha aplicado tratamientos, ha identificado resistencias, ha afirmado la verdad y ha visto cómo su mente comienza a transformarse en una herramienta eficaz. Pero existe un paso más elevado, una cima aún por escalar, y es la del terapeuta metafísico consagrado. No un técnico de fórmulas, no un repetidor de frases positivas, sino un verdadero transmisor de la verdad viviente. Y esta transmisión no ocurre por métodos. Ocurre por conciencia. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 2:12. Aquí se establece el destino del alma que ha despertado la verdad, convertirse en un canal consciente de esa misma verdad para los demás. Porque el conocimiento espiritual no se da para orgullo ni para adorno intelectual. Se da para servir, para liberar, para sembrar luz donde antes hubo ignorancia, miedo o confusión. Y ese servicio no es un acto ocasional, es una consagración interna. El terapeuta metafísico no es alguien que repite afirmaciones con habilidad. Es alguien que ha vivido cada principio en carne propia, que ha pasado por sus propias sombras, que ha transformado sus propias montañas y ahora ha encarnado la certeza de que Dios es ley,
que el bien es inmutable y que el pensamiento correcto manifiesta la verdad. Solo entonces puede enseñar. Solo entonces puede tratar para otros. Solo entonces puede transmitir, no información, sino vibración. Este último capítulo es una llamada al servicio espiritual. Pero no desde el ego que quiere ayudar o sanar al mundo, sino desde el alma que ha reconocido que el mundo y él no están separados, y que al servir, se sirve a sí mismo. A continuación, presentaremos las cualidades internas que deben desarrollarse para que el operador se convierta en terapeuta consagrado. 1. Pureza de intención. El verdadero terapeuta no busca reconocimiento, autoridad ni gratitud. No actúa por necesidad de ser especial, ni por deseo de corregir a otros. Actúa porque no puede no actuar. La verdad se ha hecho carne en él, y por ley interna, necesita compartirse. No por obligación, sino por sobreabundancia. 2. Vida alineada. No se puede enseñar paz desde la ira. No se puede transmitir salud desde el resentimiento. No se puede aplicar tratamientos por prosperidad cuando la propia vida está gobernada por la idea de escasez. Esto no significa perfección moral, sino coherencia vibratoria. El terapeuta metafísico vive lo que afirma. Y cuando cae, se trata a sí mismo con la misma precisión con la que trataría a otro. 3. El respeto absoluto por el Cristo en cada ser. El terapeuta no trata personas. Trata conciencias en evolución. Nunca trata desde la lástima. Nunca desde la superioridad. Sabe que el mismo principio que lo habita, habita también en quien recibe el tratamiento. Y por tanto, su labor es recordar, no imponer, despertar, no dirigir. 4. Educación constante de la propia mente. El terapeuta es, ante todo, estudiante. Nunca deja de revisar su campo mental. Sabe que el ego espiritual es el veneno más sutil. Por eso se observa, se corrige, se ajusta. No busca perfección externa, sino fidelidad interna al principio. 5. Capacidad de formar nuevos operadores. La ley no se perpetúa por acumulación, sino por transmisión. El terapeuta forma discípulos, no para que lo admiren, sino para que lo trasciendan. Enseña con claridad, guía con firmeza, y sabe cuándo soltar. No crea dependientes, sino libertadores. Para quien se siente llamado a esta consagración, propongo este autoexamen espiritual, que puede hacerse por escrito y repetirse cada mes. ¿Mi deseo de servir proviene del alma o del ego? ¿He aplicado a mi vida lo que enseño a otros? ¿Estoy dispuesto a aprender de quien aún no sabe? ¿Trato el error ajeno con la misma compasión que trato el mío? ¿Estoy disponible para que Dios me use como canal, sin imponer condiciones? Si puedes responder estas preguntas con honestidad, sin justificación, sin temor, sin adornos, entonces estás listo para comenzar la senda del servidor. Te propongo ahora una oración de consagración, que puede repetirse al iniciar cada jornada de servicio. Oración del servidor metafísico. Padre Madre Dios, principio único del bien. Me consagro hoy como canal vivo de tu verdad. Renuncio a todo deseo de destacar, controlar o ser admirado. Me entrego como instrumento silencioso de tu voluntad perfecta. Que mi mente sea clara, mi palabra precisa y mi corazón limpio. Que trate a cada alma como el Cristo que es. Que corrija con amor, enseñe con humildad y actúe con certeza. No soy el sanador. Tú eres. No soy la ley. Tú eres. No soy la fuente. Tú eres. Y porque tú eres en mí, todo tratamiento que emito es verdad activa. Gracias por usarme. Gracias por guiarme. Gracias por servirme al dejarme servir. Amén. Finalmente, si has llegado hasta aquí, lector, ya no eres solo estudiante. Eres parte del linaje invisible de los operadores conscientes del bien. No necesitas títulos, ni diplomas, ni autorizaciones externas. Tu autoridad es tu coherencia. Tu licencia es tu silencio.
Tu herramienta es tu mente entrenada. Recuerda, el mundo no necesita más información. Necesita encarnaciones vivas de la verdad. Sé una de ellas. Y allí donde haya caos, lleva orden. Donde haya miedo, lleva paz. Donde haya enfermedad, lleva el equivalente mental de la vida. No por obligación. No por orgullo. Sino porque ya no puedes hacer otra cosa que manifestar lo que realmente eres. Has sido llamado. Responde. Has sido preparado. Actúa. Has sido enviado. Camina. El Cristo en ti ya es terapeuta. Solo espera tu consentimiento.